Señoría, tiene la palabra. Señorías, enmarcamos la propuesta en el contexto del Brexit, de la salida del Reino Unido, y a mí me gustaría decir que, pues bueno, ha habido intervenciones en este sentido, que la salida del Reino Unido no responde exclusivamente a intereses nacionales o de un sector de la burguesía nacionalista británica, sino que es el resultado de un proyecto fallido en lo social de la Unión Europea. La Unión Europea cabalga sobre dos piernas, su pilar histórico, el origen de su nacimiento, su origen fundacional, que era poner de acuerdo a un sector de las élites económicas europeas para centrar la alianza con Estados Unidos frente a la Unión Soviética, pero al mismo tiempo competir con Estados Unidos, y tenía un origen fundamentalmente mercantil, y nacía la CECA, el Euratom, etcétera, etcétera, y yo creo que el corolario de todo eso fue la Unión Económica y Monetaria. Evidentemente, para legitimar eso necesitábamos una Unión Europea con derechos sociales, con una visión, si le queremos llamar, un tanto ciudadanista, que legitimara, que generara un consenso social. Bueno, eso es lo que está quebrado. Y está quebrado no solo por Reino Unido, ¿no?, sino está quebrado porque los tres proyectos que han estado en liza en los últimos tiempos en la Unión Europea eran proyectos que, para permitir los privilegios de unos pocos en la Unión Europea, sometían a las clases trabajadoras a fuertes problemas de autoridad y fundamentalmente al sur de Europa. Es decir, no es solo el proyecto de Reino Unido, es verdad, el proyecto suave de Francia, pero el proyecto beligerante con los países del sur de Europa y con los pueblos y con las clases trabajadoras que representaba Merkel. Y frente a esos proyectos, todos los grupos parlamentarios, con excepciones del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, han sido muy poco beligerantes, más bien dóciles, incluidos los gobiernos que hemos tenido aquí cuando se han aplicado políticas de ajuste duro sobre este país. Y eso es lo que hace que al final, bueno, pues cuando no hay acuerdo entre las élites cómo consensuar sus propios intereses, pues la Unión Europea va quebrando sin un acuerdo ya entre los ciudadanos. Eso tiene implicaciones en el campo de Gibraltar y más concretamente en la línea. Tiene implicaciones, nosotros le damos verosimilitud a eso, es verdad. Es decir, creemos que hay que tener en cuenta que pueda tener un impacto, pero lo que no creemos, ni mucho menos, que los problemas del campo de Gibraltar y de la línea de la Concepción en concreto sean problemas asociados al Brexit. Hay una cronificación de los problemas en el campo de Gibraltar. Es decir, y yo creo que el Brexit no puede servir para limpiar precisamente eso, es decir, para meter debajo de una alfombra lo que son dejación de funciones de los gobiernos durante años en la comarca y concretamente también en la línea. Digo concretamente en la línea porque es verdad que la comarca tiene una relación con el Peñón de Gibraltar, pero la línea tiene una relación transfronteriza muy concreta. Y yo creo que ahí pues, los efectos pues, serán algo distintos, habrá efectos ampliados. Nosotros pensamos que hay que detectar problemas que son reales, que no tienen que ver con el Brexit, pero que bueno, tienen que ver con poblaciones flotantes, con la población trabajadora que se mueve constantemente y diariamente, con insuficiencias de recursos municipales que nos han nombrado, y hay algunos ayuntamientos que están en bancarrotas por gestiones que han sido lamentables y que ahora bueno, pues no tienen apenas recursos para salir de su situación. Hay problemas deficitarios estructurales en materia de formación, no hay forma de fijar población educativa en la zona, hay profesores que permanentemente tienen destino en algunas de estas ciudades y después van rotando y no conseguimos fijar al personal sanitario en el personal educativo. Y después yo creo que hay dos problemas que también habrá que abordar en algún momento, que es el problema de tener un paraíso fiscal muy cerca y el problema ambiental. Es decir, yo creo que esto no está en las intervenciones, pero a nosotros hay prácticas que se producen, por ejemplo el bunkering, que bueno, pues a nosotros nos preocupa, que tienen un impacto en la bahía y que tampoco son abordadas desde la diplomacia. Dicho esto, a nosotros nos parece que el conjunto de medidas que se proponen, y voy a matizar una, bueno, pues son medidas que deberían haberse desarrollado hace mucho tiempo, con las que nosotros estamos de acuerdo en general y, bueno, pues forman parte de algo que se viene demandando desde la propia comarca y también desde la propia línea de la Concepción. Estamos de acuerdo que en una situación transfronteriza las infraestructuras tienen que ser repensadas en la zona, tiene que haber recursos para ello. Nosotros pensamos que tiene que haber un plan de formación especial también para la zona, de formación integral, pero hay que buscar la manera de fijar al personal sanitario y al personal educativo en los sectores públicos, que eso no se consigue. Igualmente, bueno, para nosotros
nos parece que el conjunto de propuestas son correctas, pero hay que abordar los problemas ambientales y la situación de paraísos fiscales. No tenemos claro, y lo decimos abiertamente, que, claro, que abordar la situación de paraísos fiscales es difícil cuando hay gobiernos que han sido muy tolerantes con los paraísos fiscales. Claro, pues algunos somos como muy escépticos con que se quiera abordar la situación de paraísos fiscal de Gibraltar, pero para no retratarnos a viejos tiempos y ridículos tiempos donde se hacían ejercicios de patriotismo ocupando islas con cabras, a nosotros nos parece que la diplomacia que se ha utilizado también para tener firmeza en las cuestiones ambientales y fiscales con Gibraltar sin ser hostiles, pues no se han llevado a cabo. Y no se combate esa situación fiscal especial que tiene Gibraltar, que nos genera algunos problemas, y yo creo que eso hay que reconocerlo, no se combate con zonas fiscales cuyo desarrollo no viene dado en la aprobación no de ley. Es decir, y aquí diferimos. ¿Tiene que hacer el desarrollo en los técnicos? No, aquí hay una parte política. Aquí hay una parte política. ¿Qué significa tener una zona franca en la zona? ¿Con qué tipo de impuestos? ¿Qué tipo de capitales vamos a traer? Porque no hemos hablado en ningún caso también del fracaso de un modelo productivo. Y eso hay que ponerlo también en valor. Es decir, ¿vamos a traer a las mismas empresas de siempre, a los mismos sectores de siempre? O, bueno, hay una apuesta por otro tipo de sectores. ¿Serán ventajas fiscales permanentes o serán ventajas fiscales solo en primera instancia? No se habla de bonificaciones, es decir, nuevas transferencias de renta a las empresas, pero no se hablan de bonificaciones para fijar, por ejemplo, a los trabajadores en el territorio. Incentivos para los trabajadores, no tiene por qué ser las empresas. Entonces, bueno, pues a nosotros nos genera mucha duda. Paraísos fiscales no se combaten con nuevos paraísos fiscales y con competencias ahora, digamos, con la provincia, con otras provincias. Yo creo que eso se soluciona poniendo un modelo productivo alternativo encima de la mesa. Y eso no está claro, y no viene en la PNL, no viene. Se habla con vaguedades y, claro, a nosotros alabar una cosa que después va a tener una aplicación que no sabemos, no tiene un recorrido exacto y no es una cuestión técnica, insisto, es una cuestión política. Yo quisiera saber, con ese tipo de tratamiento fiscal, qué es lo que se busca, quiénes vamos a traer concretamente, además. Es decir, qué tipo de sectores buscamos. Porque si no, al final lo que generamos es nuevas situaciones que ya hemos denunciado en este Parlamento, se han denunciado en sesión plenaria, de dumping fiscal, de competencia fiscal. Entonces, bueno, pues es la parte que a nosotros nos preocupa, que no la vemos desarrollada, en el resto la compartimos. Bueno, somos un poco escépticos porque vienen siendo problemas crónicos y aunque haya ahora una declaración de intenciones en positivo, no parece que se hayan desplegado las acciones, las herramientas y los recursos necesarios para abordarlos en su momento. Bienvenido sea que ahora nos preocupemos por el Brexit. Ojo, que ya hay declaraciones del Consejo de Europa que dicen que a lo mejor el Brexit no se va a realizar. Es decir, bueno, se realice o no se realice el Brexit, al menos estos compromisos deberían estar encima de la mesa porque hay una preocupación y sensibilidad hacia el campo de Gibraltar y hacia la línea de la Concepción y eso debería ser un acuerdo de este Pleno, ya digo, independientemente de que se produzca el Brexit. Pero con la parte de la zona de tratamiento fiscal especial, pues nosotros tenemos dudas y a nosotros lo que nos gustaría es un debate con un poco más de desarrollo, más de rigurosidad y no con la vaguedad con la que se plantea en el texto. Gracias, señoría.